Comienza Talk Baseball. Bienvenidos una vez más a Talk Baseball. Hoy es 22 de julio. Hemos decidido grabar el podcast del día de hoy, el web show del día de hoy, el mismo día que se va a lanzar, debido a que ya mañana, 23 de julio, arranca el béisbol de Grandes Ligas, una temporada de 60 juegos. Recordándoles que si les gusta el contenido y están contentos con lo que ven, suscríbanse, denle like a la campanita para saber cuando lanzamos episodios. Normalmente es todos los miércoles en YouTube, Apple Podcast y Spotify, entre otros. Así que Efraín Sabarce, Oscar Prieto Rojas en Talk Baseball hoy para hablar de esa temporada que mañana arranca. Hoy no tenemos invitado justamente por hacer un tema actual y ver un poco lo que va a ser esta corta temporada de Grandes Ligas. Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Bastante bien, todo chévere por acá, muy contento, porque ya comienza la temporada de Grandes Ligas y eso calma las ansias que tenía seguramente tú y todos quienes nos están viendo o escuchando en este momento. Por fin vamos a tener béisbol, pero vamos a tener béisbol en unas circunstancias, por supuesto, especiales. Una campaña de 60 encuentros con reglas nuevas, con una modificación en cuanto a la manera como se van a enfrentar los equipos. Y quiero preguntarte, Oscar, a partir de acá, a partir de lo que sabemos y de las características de esta campaña, quisiera saber si tus pronósticos con respecto a la temporada 2020, esos que tenías en marzo antes de cancelarse el Spring Training, han variado con respecto a lo que estás pensando, lo que estás proyectando ahora. Mira, no, yo te diría que básicamente pienso parecido en lo que va a estar sucediendo en, en las ligas. Por lo menos creo que el equipo de los Yankees es el equipo más fuerte en el este de la liga americana. Ojo, pienso allí también que los Rays van a hacer un trabajo importante y que puede ser un equipo obviamente que hay que estar muy pendiente. Creo que Baltimore va a ser el peor equipo de la campaña. Baltimore, o sea, creo que los equipos malos van a seguir siendo malos. Baltimore, Detroit, el propio Kansas City, Pittsburgh. Creo que San Diego va a mejorar. Los Dodgers van a seguir siendo los dueños del oeste o sea, en verdad lo único que yo veo cambiando es lo que puede hacer el centro de la Nacional, porque va a ser una carrera muy, muy cerrada, donde 4 equipos están realmente armados como para competir. Los 4 creo que están bastante bien, menos el quinto Pittsburgh, que está en una reconstrucción. Y esto va a ser muy parecido a lo que vemos en las temporadas en el béisbol en Venezuela, Efraín, ¿no? Una temporada donde el que arranque bien, el que arranque ganando 10, 12 juegos de los primeros 15, posiblemente ya esté en una muy buena posición para pensar una postemporada. Em, yo soy de los que piensa que la temporada en términos grupal es totalmente válida y que no hay ningún tipo de problema. Me parece que en términos individuales y para analizar carreras después, eso creo que ahí es donde le tengo un poco de dudas, porque obviamente van a ver números muy distantes a lo normal. Podemos ver un jugador que bate de 400, yo creo que es posible un jugador que en 60 juegos bate 400. Por eso los premios individuales yo no los tomaría tanto en cuenta, y creo que hoy por hoy eso pasa a un segundo plano. Incluso, no sé si recuerdas que en el 94
hubo una discusión entre la Asociación de Cronistas Deportivos para ver si se iba a dar Cy Young, MVP en una temporada corta. Y al final sí se dio. Eso podría pasar en esta, pero yo creo que al final los periodistas están claros que van a dar igual Cy Young MVP, ni siquiera se ha discutido, pero en su momento, en una temporada corta, que al final fue un poco más larga de lo que va, un poco no, más larga de lo que va a ser esta, se dieron los premios individuales. Pero en cuanto a las predicciones, como fue la pregunta inicial, Efraín, yo creo que hay equipos que son fijas, como Yankees, pero yo creo que sí va a haber sorpresas. Creo que hay equipos que tal vez no estaban en los papeles, van a estar allí metiéndose fuerte en la lucha por el comodín, y podemos podemos ver cosas interesantes al final de la campaña, porque al final es una campaña muy, muy corta. Yo la verdad es que no tengo ninguna variación con respecto a mis pronósticos, pensando en los equipos y en las divisiones, distinto a lo que tenía proyectado antes del comienzo de la campaña, me refiero, o antes de que se cancelara el Spring Training. Yo veo a los Yankees como el equipo mejor conformado en la Liga Americana. Realmente la única baja significativa con respecto al año anterior que tiene este equipo es la ausencia de Didi Gregorius. Sin embargo, sabemos que está la profundidad de los Yankees, sobre todo en el infield, que tal vez solo defensivamente veamos alguna merma en cuanto al rendimiento del equipo por la ausencia de Didi Gregorius. Yo no creo que Gleyber tenga el alcance de Gregorius, que por cierto para Gleyber esta es una campaña clave, porque si él logra, Oscar, y no sé si estés de acuerdo conmigo, si él logra tener una temporada defensiva en el campo corto promedio, no digo sobresaliente, no digo mejor al promedio, promedio, tomando en cuenta su juventud y su ofensiva, su valor como pelotero va a aumentar. No es lo mismo tener a un bateador como Gleyber Torres jugando en la segunda base que teniéndolo en el campo corto, mostrando solvencia en esa posición a diario. Hay que recordar que, por cierto, la posición original de Gleyber Torres es la del campo corto, es la del shortstop. Entonces, lo que no había ocurrido anteriormente es que comenzara una campaña como el shortstop titular de los Yankees. No ocurrió hace un par de años cuando ascendió a Grandes Ligas, porque todavía estaba Didi Gregorius. El año pasado jugó, sobre todo al principio, varios encuentros en esa posición, porque Gregorius comenzó la campaña en la lista de incapacitados, pero una vez que Gregorius está fuera, pues entonces vamos a ver a Gleyber Torres jugar todos los días en el campo corto. Esa es la única, creo, gran diferencia, y no sé si cabe el término gran en cuanto a ausencias que tienen los Yankees, porque de resto es un equipo, me parece que al menos en la teoría es mejor que el año pasado. El año pasado los Yankees ganaron 103 juegos sin Gerrit Cole, por ejemplo, y con Aaron Judge perdiéndose algunos juegos por lesión, y Giancarlo Stanton jugando menos de 20 encuentros en la temporada regular. Afortunadamente para los Yankees, ambos están sanos en este momento, y eso incluso creo que hace que desde el punto de vista de la pandemia y del retraso de esta temporada, a los Yankees los haya beneficiado, porque recuerden que ellos iban a comenzar con varios peloteros en la lista de incapacitados. Estos peloteros todos están recuperados. Entonces, yo sí veo a los Rays como un equipo competitivo, un equipo que va a ganar muchos juegos, pero no los veo como para superar a los Yankees. Eso para mí está descartado. En el centro veo a los Mellizos de Minnesota, y creo que los Medias Blancas, Oscar, no sé si estés de acuerdo conmigo, están como para terminar la campaña con un mejor récord que los Indios. A mí no me extrañaría que eso pasara.
aún con la ausencia de Michael Kopech, quien iba a estar en esta temporada. Recuerden, fue uno de los peloteros que decidió ausentarse. Este iba a ser su primera gran oportunidad en Grandes Ligas. Pero aún así creo que adquisiciones como las de Dallas Keuchel, por ejemplo, van a ayudar mucho a la rotación. Lo que hizo Gioliti el año pasado me parece que es una confirmación de lo que mucho se había hablado de él anteriormente. Creo que este es un pitcher que ya a partir del año pasado va a ser consistente, va a mostrarse como uno de los mejores pitchers del juego a partir de este momento. Y en el oeste de la Liga Americana, pues veo a los Astros de Houston. Yo creo que ahí no hay mayor cosa, aún con la mejora que tiene en teoría los angelinos, en fin. Y en la Liga Nacional, pues veo a los nacionales, veo a los rojos de Cincinnati, que también hicieron adquisiciones importantes para esta campaña, y veo, por supuesto, a los Dodgers. Yo no estoy tan seguro con Chicago y con Cleveland, porque, o sea, a pesar de la salida de Kluber y de Bauer, esa es una rotación que con Bieber, Clevinger y Carrasco, Zach Plesac y Aaron Civale, que van a ser los 5 abridores de ese equipo, con José Ramírez, Francisco Lindor, Carlos Santana y Fermín Reyes en el medio de esa alineación. Es un equipo que hay que tomar muy, pero muy en cuenta. Y sí, lo hecho por Lucas Giolito fue algo importante, pero yo quisiera verlo un año más, a ver si es posible que repita y se convierta en el as que siempre se ha esperado de él, que no terminó de florecer en Washington y que se vio el año pasado. Pero para mí, si me preguntan por rotación, el picheo de Cleveland me parece por encima del picheo del equipo de los... Mira, ¿ves? Por eso, esta es una de las cosas de la pandemia, y entonces hay que hacerle a mi hijo la pistola para que pueda continuar jugando. Santino quiere hablar. Entonces, te decía eso, que... Mira. Entonces, Santiago, ¿qué vas a decir? Dile, hola, ¿cómo arrancamos nosotros el programa? Esto es... Hola, Santi. Duro. Talk Baseball. Talk Baseball. Después de la interrupción de Santiago, te decías que no sé cómo ves tú una rotación y un bullpen que tampoco deja muchas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención este line-up porque vamos a ver cosas interesantes de Moncada, de Eloy Jiménez. Todo el mundo habla de Luis Robert, que podría ser una de esos peloteros que incluso podría ser el novato del año. A mí en los Yankees, mis dudas, Efraín, viene otra vez con la rotación, porque sí está Gerrit Cole, pero no está Severino. Vamos a ver cuándo podría estar Tanaka. Está Paxton y Michael King con Jay Ahab. Así que, bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Es una temporada muy, muy corta. A mí sí me gustan los Rays. Me parece que es un equipo que se ve sólido y que cuidado en una temporada muy corta, la inteligencia de los Rays de para cosas importantes, ¿no? Porque eso es lo que a mí me llama la atención de lo que puede hacer la campaña. Sí, a ver, a mí no es que me desagraden los Rays, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo contigo, es un equipo con muy buen picheo, eso lo demostró sobre todo la campaña anterior en la segunda parte. Es un equipo que optimiza los pocos recursos que tiene, suele ser una gerencia, la de los Rays, muy inteligente, a pesar de que incluso en la oficina, los Rays también han sufrido bajas significativas durante los últimos años. De hecho, James Bloom, quien se encarga ahora
de gerenciar a los Medias Rojas de Boston, quien es el jefe de la oficina de los Medias Rojas de Boston, pues recuerden, salió de los Rays. Aún así, siempre han encontrado la manera de suplir de buena forma las ausencias que han tenido, no solamente sobre el terreno de juego, sino también en la oficina. Repito, tienen un buen grupo de lanzadores en la rotación y en el bullpen. Sin embargo, creo que no les va a ser suficiente para ganar la división, incluso en una temporada corta, en una temporada de 60 juegos, donde una racha negativa o positiva podría cambiar completamente el panorama que uno tenía previsto antes del comienzo de la campaña. Lo que yo sí creo que ocurra con los Rays es que terminen clasificando a la postemporada a través de una de las opciones que dan los comodines. Creo, por cierto, Oscar, que muy probablemente el otro comodín de la Liga Americana deba salir de la división central, porque tanto Kansas City como Detroit son equipos, al menos desde mi perspectiva, todavía realmente muy, muy débiles. Entonces, yo creo que o los Medias Blancas o los Indios van a ser el acompañante de los Rays en el juego entre comodines. Mira, estaba haciendo un ejercicio de ver al 1 de junio del año pasado, alrededor de 60 juegos, cómo estaban los equipos. Y bueno, los Yankees tenían 38-19, Tampa Bay 35-21. De hecho, Tampa Bay era el primer comodín. Minnesota 39-18. Houston 39-20. El segundo comodín hubiese sido Texas 29-27, por debajo de Houston, porque Boston tenía 29-29 y Cleveland 29-29. Entonces, si hubiesen quedado por debajo, claro, ahí como te digo, juegos de diferencia de juegos. Por el otro lado, Filadelfia 33-25, Atlanta 31-27, Milwaukee 33-26. Creo que eso es uno de los equipos que ha cambiado fuerte y que podríamos ver una baja importante. Chicago 31-25, Dodgers 40-19, Rockies 30-27, porque creo que eso va, por lo menos, yo lo veía en cuestión de fantasy. Paul Goldschmidt en los últimos 2 o 3 años, su comienzo ha sido muy, pero muy lento. Y siempre, alrededor de mayo, es que él empieza y tiene una temporada tan buena de mayo a octubre que termina con los mismos números alrededor de octubre, obviamente, al final de la campaña. Pero ahora, al no tener ese tiempo para poder recuperarte de un mal mes de abril, es lo que podría complicarte las cosas. Y creo que eso es una de las cosas que vamos a ver. Los equipos van a tener menos tiempo para reaccionar de jugadores que entren en una mala racha al inicio y que tienen que tomar decisiones. Por lo menos lo que tú dices de los Indios de Cleveland. ¿Qué hacer con Francisco Lindor? Olvidarte y decir, bueno, no importa lo que hagamos nosotros esta temporada, Lindor se va a mantener en el equipo y no lo cambio en julio, en agosto, donde su valor va a ser mayor que en el receso de la campaña, sino que si tengo que cambiarlo, lo termino haciendo, obviamente, en el receso de la campaña, porque él es agente libre en 2022. O sea, todavía le quedan un par de años, pero hoy vale más de lo que va a valer en el receso de temporada. Sí, yo creo, Oscar, que difícilmente vamos a ver durante esta campaña a Francisco Lindor en un equipo distinto al de los Indios de Cleveland, a menos que el arranque de Cleveland sea tan malo que después de 3 semanas, pues uno pueda concluir que el equipo difícilmente va a tener chance de estar en los playoffs. Es la única manera en la que creo vamos a ver
a Francisco Lindor terminar la campaña con un equipo distinto al de los Indios de Cleveland. Y además, por lo que decías anteriormente, a él todavía le queda una campaña completa bajo control de Cleveland. Entonces, los Indios, que muy probablemente van a estar, es la perspectiva que tengo, aun cuando, repito, no me extraña que los Medias Blancas terminen con mejor récord que ellos, pero lo más probable es que Cleveland esté durante prácticamente toda la campaña regular con opción de clasificar a la postemporada. Y esto va a dificultar la posibilidad de que Francisco Lindor cambie de equipo. Pero hablando de un comienzo de campaña malo, frío, y hablando de los Indios de Cleveland, recuerden lo que pasó con José Ramírez en el año pasado. Sus 2 primeros meses fueron terribles, fueron muy malos. Si José Ramírez tiene un comportamiento parecido en 2020, pues eso va a afectar notablemente a los Indios. El calendario de 60 juegos va a hacer que Cleveland pague muy caro cualquier comienzo de temporada parecido al que tuvo el dominicano el año pasado. Y de eso, pues, hay que estar atento. Hay peloteros que tienen ese comportamiento a lo largo de sus carreras. Yo recuerdo, y tú probablemente también, Oscar, a Mark Teixeira. Teixeira, por lo general, comenzaba muy mal la campaña y a partir de la segunda parte era cuando remontaba y resultaba entonces aquello, un caso parecido al que estás mencionando con respecto a Paul Goldschmidt. Unos inicios de campaña muy fríos, unas segundas partes espectaculares y al final, pues, unos números de campaña, de temporada realmente destacados. Pero sí, de acuerdo, ese tipo de comienzos podrían ser letales para el equipo que tenga peloteros regulares, con los cuales cuenten para todos los días, con esas características, sin duda. Sí, si vemos lo de José Ramírez que comentas, tuvo un abril-marzo batiendo 180 con 281 de porcentaje envasado, horrible. Su peor mes fue ese, porque mayo no estuvo tan mal, pero junio volvió un bajón y a partir de julio estuvo bateando muchísimo. Los 3 últimos meses fue un buen pelotero, con más de 1000 de OPS en julio y agosto. O sea, estuvo bien, pero esos primeros meses de campaña, como bien indica, fueron terribles. Yo no, la campaña, por lo menos para el equipo que tenemos acá en Miami, yo estaba tratando de hablar con el otro podcast que tenemos, el Swings and Misses en español, con Daniel Álvarez, de qué podría pasar. Porque el equipo tiene buenos lanzadores, jóvenes, y tiene una base de ofensiva regular, pero está en una división muy, muy complicada. Perder 40 juegos no está fuera de lo esperado, pero se supone que ya el año que viene este equipo debería estar peleando puestos de playoff, buscando estar cerca de los comodín, del segundo comodín o del primer comodín, pero en una división donde Filadelfia se ve muy bien, donde Atlanta se ve muy bien, los Mets siguen teniendo un cuerpo de picheo importante. Entonces, ¿cómo van a seguir peleando los Marlins? Yo sigo pensando que con Alcántara, con Caleb Smith y lo que viene detrás, que es Sixto Sánchez, Eduardo Cabrera, es un equipo que debería hacer cosas interesantes, pero hoy sigo pensando que podrían ser uno de los peores equipos de la Liga Nacional. Sí, es muy probable sobre todo por lo que comentas. La división en la que están los Marlins es muy compleja. Yo doy como favoritos a los nacionales en ese apartado, pero hay que recordar lo que ha hecho en los últimos años Atlanta. Uno espera una temporada espectacular por parte de Ronald Acuña Jr., aún cuando Freddie Freeman pues, no va a comenzar la campaña a plenitud de condiciones y de la ausencia de Nick Markakis. Ese es un equipo con mucha profundidad, incluso de los Mets,
uno puede esperar también que compitan. Entonces, sí, yo a los Marlins los descarto. Si tienen una mejora con respecto al récord de ganados y perdidos, pensando en lo que sucedió el año pasado, pues sería muy bueno para ellos. Pero no, este no va a ser el año de una mejora sustancial de los Marlins. Realmente no lo veo, no lo creo. Oscar, ¿Crees quería que, preguntarte también, ¿sí? sí, crees que equipos como que tuvieron un buen inicio la temporada pasada como Colorado y San Diego y se desplomaron al final, cómo se vean este año? Porque San Diego sigue sumando piezas y es un equipo que a pesar de ser joven, yo creo que el regreso de Dimelson la meta en la rotación, un Chris Paddock a plenitud de condiciones y allá hoy nos podemos olvidar de los límites de picheo, porque ya el año pasado, o sea, si la temporada se jugaba completa, probablemente Chris Paddock iba a lanzar 150 innings. Hoy esos 150 innings es más que suficiente para cubrir esta temporada corta. Sí, de hecho ya ha sido nombrado como el abridor del juego inaugural y eso pues era algo que uno podía esperar tomando en cuenta lo bien que se vio el año pasado y que muy probablemente su talento le dé para ser el as de la rotación de San Diego o de cualquier otro equipo por muchos años. Uno puede esperar por parte de los Padres una mejora. Yo creo que es un equipo muy interesante. No me extrañaría verlos peleando por el comodín, pero esa división indudablemente es de los Dodgers. La adquisición de Mookie Betts hace que los Dodgers pues tengan una ofensiva, amén del picheo que exhiben, envidiable. Sumarle a la ofensiva donde está Cody Bellinger, el jugador más valioso de la Liga Nacional, a Mookie Betts, quien sabemos también va muy probablemente a disputarle. Es un pelotero que uno no podría descartar como posible jugador más valioso ahora en la Liga Nacional, pues hace que los Dodgers se vean muy bien. Y el otro asunto, Oscar, es que yo creo que los D-backs van a ser competitivos. Arizona va a ser un equipo que va a tener un récord mejor que el del año pasado. El año pasado, por supuesto, terminaron a 21 juegos del primer lugar, gracias a las 106 victorias de los Dodgers, pero ese fue un equipo que ganó 85 juegos y que a mí no me extrañaría que en esta temporada pues puedan superar esa marca y que incluso terminen compitiendo por uno de los puestos de comodín. Así que yo creo que San Diego muy probablemente tenga una mejora. No pueden sino mejorar, por cierto, porque el año pasado terminaron en el último lugar, pero no estoy seguro que les alcance para siquiera pelear por el comodín. También hay cosas interesantes que hablar, Efraín, en cuanto a la campaña, en cuanto a los venezolanos y no solamente los que están dentro de las rayas, sino los umpires. Ya ayer en tu Twitter hablabas sobre la posibilidad de tener más umpires venezolanos en la temporada. Al ser una campaña atípica, hay umpires que han decidido no estar. Y esto obviamente abre puertas. Siempre nos recordamos el día que un jugador dejó de jugar. Lou Gehrig jugó en la primera base y más nunca la dejó, ¿no? Entonces, ese son el tipo de oportunidades que tiene y hoy las están aprovechando un par de venezolanos. Sí, ayer recibimos la muy buena noticia que tanto José Navas como Edwin Moscoso, un par de venezolanos que vienen haciendo carrera en ligas menores de forma exitosa, porque ya los dos tienen experiencia en AAA, pues fueron designados para trabajar en la campaña de Grandes Ligas que comienza mañana, lo cual, repetimos, es una noticia extraordinaria para alegrarnos, porque sobre todo, Oscar, yo creo que esto ratifica
que los jóvenes en Venezuela tienen en el arbitraje del béisbol una opción para ejercer una carrera digna que los puede llevar al máximo nivel de ese oficio. Recuerden que primero fue Manuel González, luego Carlos Torres, ambos no solamente, en el caso de ellos hablamos de umpires con experiencia en grandes ligas, sino que son titulares, porque una de las cosas que hay que aclarar es que en el caso de José Navas y de Edwin Moscoso, ellos van a su primera experiencia en las mayores y por tanto todavía está por delante, en el caso de los dos, pues la oficialización, es decir, tener el estatus de umpires de grandes ligas oficiales. Ellos están en el estatus que se denomina de forma coloquial call-up, es decir, están en un sub y baja cuando es necesario durante la temporada de grandes ligas que un umpire de AAA sustituya a uno oficial de las mayores, porque si bien está de vacaciones, los umpires de grandes ligas durante la campaña tienen días de vacaciones o están de permiso por algún compromiso familiar o porque simplemente están indispuestos por algún inconveniente de salud, pues es llamado uno de estos umpires que tienen este estatus, que es el que disfrutan ahora tanto Navas como Moscoso. Pero ya ese primer o ese paso previo a la oficialización, pues ya lo han dado y eso es muy importante. Es notorio, es evidente el crecimiento del arbitraje en Venezuela. Y esto se debe fundamentalmente a dos razones. Hay un programa desde hace años establecido en nuestro país llamado Venezuelan Umpire Camp, que dirige de manera muy acertada Miguel Hernández. Miguel Hernández ha sido partícipe, principal promotor de esto que está ocurriendo y también por el apoyo que le ha dado la Liga a este programa. Y dentro de la Liga ha habido personas específicas que han contribuido sobremanera a esto que hemos visto. En algún momento lo fue Rubén Mijares, quien siempre se preocupó en el crecimiento de los umpires venezolanos. Rubén incluso tuvo iniciativas como traer a Rich García, un notable ex umpire de grandes ligas con una trayectoria larga y exitosa, para formar a los umpires venezolanos. Y luego también Oscar Prieto Párraga, como presidente de la Liga, le dio mucho apoyo al programa. Incluso Oscar Prieto Párraga tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido con José Navas, porque la primera vez que Navas fue a Estados Unidos a hacer un curso para probar, para ver si tenía las cualidades para iniciar su carrera en ligas menores, pues quien consiguió el financiamiento para el viaje de Navas fue Oscar Prieto Párraga, y así ha sucedido con otros. Está el caso también, por cierto, Oscar, de David Parra, de David Arrieta. David Arrieta. David Arrieta y Jonathan Parra. Lo que pasa es que Jonathan Parra es el más joven de estos cuatro. Son los cuatro que estaban asignados para trabajar en AAA. Jonathan Parra, muy probablemente a la vuelta de 1 o 2 años, máximo 3, lo vamos a ver también en grandes ligas. Pero David Arrieta, umpire zuliano, está en proceso de, en los próximos días, también ganar una asignación en uno de los grupos de trabajo de esta campaña. Así que no se extrañen si, además de Navas y Moscoso, pues vemos en los próximos días también debutar Arrieta. Para mí es muy importante, Oscar, porque en un país como Venezuela, donde lamentablemente en los últimos años las opciones para conseguir trabajo, para hacer carrera en una labor que te permita desarrollar tus máximas capacidades y llegar al Olimpo de tu profesión, se han cerrado en muchos casos, pues está abierta esta posibilidad de los umpires. Ya hemos visto que para llegar a las grandes ligas, en el caso de los venezolanos, es posible no solamente hacerlo a través de la opción que te da
el jugar Jugar. béisbol, que es muy compleja, sino también a través del arbitraje, que por supuesto también es difícil, pero está eso allí. Sí, y una de las cosas que primero hay que decir que hemos tratado de contactar a los umpires de grandes ligas, tanto a Manuel González como a Carlos Torres, pero debido a lo difícil que ha sido la relación umpires-MLB en el pasado y a veces lo que se han dicho en entrevistas, MLB ha dado instrucciones importantes. Hablen lo menos posible para evitar este tipo de problemas. Y eso yo lo entiendo totalmente en cuanto a lo que decida MLB, que no deja que los umpires puedan hablar, porque obviamente a nosotros nos gustaría eh, poder escuchar de la propia boca del protagonista la historia de Carlos Torres, la historia de Manuel González, la historia ahora de Navas y Moscoso, pero no es posible. Pero, de hecho, los venezolanos son el país después de los Estados Unidos con más umpires de grandes ligas, porque apenas Dominicana, que es el país donde más grandes ligas después de los americanos hay, en los norteamericanos hay, apenas tiene uno solo. Entonces, esto es importante y el desarrollo no solamente de los jugadores, de los umpires en Estados Unidos, sino lo que fue el desarrollo de los umpires en Venezuela, eh, tanto en la liga como en lo que fue el inicio del Venezuela Umpire Camp, ¿no? Sí, la verdad es que es una muy buena noticia, sobre todo, Oscar, porque esto es fruto de un trabajo que ha involucrado a mucha gente y que a pesar de las dificultades por las cuales atravesamos en Venezuela, se sigue haciendo con tropiezos, con inconvenientes, pero el programa se mantiene, está dando frutos. Yo creo que los jóvenes venezolanos interesados en el béisbol, a quienes les gusta este deporte, pues repito, allí tienen una opción de hacer carrera, de hacer una carrera digna, honesta, muy sacrificada, pero una carrera bonita que puede dar éxito. Y no solamente, Oscar, hablamos de estos 4 umpires, hay muchos que están trabajando en otras ligas del mundo, ligas importantes, como por ejemplo la mexicana, y que han tenido éxito, que han podido mantenerse, que han podido hacer nombre y servido de inspiración para estos que vienen ascendiendo. Oscar, hay otro punto que me llamaba la atención con respecto a lo que decías al principio de esta edición de Talk Baseball, y tiene que ver con la posibilidad de que un bateador durante esta campaña de 60 juegos pueda terminar con averaje de 400. ¿Tú realmente crees que aún en esta campaña, o precisamente por ser una campaña corta de apenas 60 juegos, crees que es posible eso? Sí, sí creo. Sí creo, porque un jugador como propio Altuve, como Trout, con unas habilidades superlativas como las que tienen y puedan desarrollar, que arranquen con un temporadón de esos que podemos ver en ese corto periodo de tiempo, 60 juegos. Llega un momento donde el ritmo se mantenga para eso, para lograr batear 400 de averaje, ¿no? Porque ya hemos visto de porcentaje envasado a Mike Trout viendo eso de 400. Yo creo que incluso Mike Trout podría terminar con más de 500 OVPs fácilmente. Sí, eso es posible. A ver, en el caso de Mike Trout, pues no me extrañaría. Sin embargo, yo sigo viendo poco probable
que veamos, incluso en una campaña como esta, de 60 juegos, a un pelotero batear 400, a un pelotero capaz de terminar la temporada con averaje de 400. Principalmente, Oscar, porque aún en temporadas de 60 juegos es difícil verlo. Por ejemplo, en Venezuela, cuyas últimas campañas, o la mayoría de las campañas en estos últimos 25 años, han sido de 60 o más juegos, 63 en el mayor de los casos, pues la última campaña que vimos en Venezuela con un bateador con promedio de 400 o más fue la de Bob Abreu hace ya más de 20 años. De resto no lo hemos visto. Y luego en Grandes Ligas, el último bateador que luego de 60 juegos tuvo promedio de 400 fue Chipper Jones. Hace ya más de 12 años. Fue en 2008 exactamente cuando ocurrió eso. Y el otro asunto está en que estamos en la época en la cual menos contacto se está haciendo en la historia de las grandes ligas, por distintas razones. Los lanzadores pues tienen mayor velocidad en sus envíos, los repertorios son mejores. También, y esto es muy importante, hay una tendencia a darle hacia arriba a la pelota, a hacer swing con fuerza, a buscar los extra bases, principalmente los honrones, sobre cualquier otra cosa. Entonces, todo eso me parece hace que realmente aún cuando estemos por comenzar una campaña de 60 juegos, me sea difícil pensar que vamos a ver a alguien capaz de bater 400. Pero bueno, ya la temporada comenzará y veremos qué nos depara. Sí, yo soy de los que piensan, vamos a ver qué pasa con Houston. Sigue habiendo esa especie de, de idea de que, bueno, el otro día vi incluso unos tweets donde le dieron 3 pelotazos seguidos, donde incluso no se ve ningún tipo de intención, porque sí, están pichando adentro y bueno, y uno incluso es una curva. Entonces, a veces también siento que los medios, por eso pues, digo entre comillas, tratan de buscar historias donde no las hay, ¿no? O sea, le pegaron a 3 astros, entonces ya esto es algo que va a ser premeditado y es lo que va a pasar. Y creo que tú hablabas de eso en un tweet. Creo que fue hoy mismo, ¿no? que lo colocabas. A veces no, y si vemos los picheos con los que fueron, no podemos incluso ni siquiera pensar que fue a propósito. Entonces, me parece que eso, a pesar de que no va a haber público, que eso creo que va a ayudar muchísimo a los Astros, porque la presión del Sí. público lo habíamos hablado en ese momento, que tuvimos la oportunidad de estar en West Palm Beach y creo que lo iban a sentir mucho. El público iba a ser muy duro y, y al no tenerlo, creo que eso les va a quitar esa presión y se van a poder sentir a sus anchas y poder jugar el juego que ellos quieren jugar y que creo que además tienen el talento para hacerlo y pienso que además están jugando con una rama en el hombro pensando de que, ok, ahora tengo que ganar para que no quepa duda de que nosotros somos uno de los mejores equipos del momento. Sí, a ver, lo que publicaba esta mañana tenía que ver precisamente con eso, ¿no? Se produjeron esos 3 pelotazos a los peloteros de los Astros y enseguida, pues por supuesto, se hizo notar aquello porque una de las cosas de las cuales se habló mucho durante el Spring Training original era sobre la posible retaliación que iba a sufrir Houston con respecto a sus rivales, sobre todo aquellos que se vieron directamente afectados por la práctica de robo de señas a través del uso de la tecnología. Me refiero, por ejemplo, específicamente a los Yankees. Y que bueno, y además las declaraciones de algunos lanzadores, pues No, lo de Trevor Bauer, vaticinando. lo de Trevor Bauer es ya, a mí ya me fastidia.
No sé Sí, si sí, pudiste ver ayer puse un tweet de una línea de ropa que tiene una de sus marcas, que es Momentum, ujú. y una de las camisas dice Barry Bonds is a Hall of Famer, y otra de las camisas dice Astros are cheaters. Entonces yo digo, amigo, aquí hay algo que no está bien. Sí, O los Astros son unos tramposos, pero Barry Bonds también, y por eso no está en el sí, Hall de la Fama, pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y por sí, eso a sí. mí o sea, a pesar del talento que tiene, me parece que ya Bauer está pasando una raya a lo fastidioso. Sí, Bauer, y que me disculpe Bauer y sus seguidores, pero a mí me parece que es un necio. Es una persona muy errática, porque de pronto, de cuando en cuando, tiene opiniones que parecen realmente muy sensatas, muy Sí, inteligentes, pero de pronto tiene acciones que, caramba, no son cónsonas ni siquiera con una persona de su edad. Ya ni siquiera vamos a hablar de un pelotero profesional, un pelotero de grandes ligas que uno entiende disfruta de una proyección mediática, de una plataforma, sobre todo si usa redes sociales, envidiable. Entonces, la verdad es que uno no sabe qué esperar de él, pero en todo caso es al menos errático en cuanto a su comportamiento, sobre todo en redes. Y además a mí me parecen dos casos distintos. En el caso de los Astros se demostró y ellos aceptaron su responsabilidad, que habían cometido una falta. En el caso de Barry Bonds, pues recuerden, el Estado estadounidense, con todo su poder, intentó demostrar tanto en Barry Bonds como en Roger Clemens que habían utilizado sustancias prohibidas, estando además ambos conscientes de lo que hacían, y no pudieron. No pudieron sí, demostrar aquello, terminaron siendo no culpables. El caso de Bonds, hay que recordar, él dijo que había utilizado esas sustancias sin saber en realidad lo que estaba haciendo, por recomendaciones, en fin. Pero lo cierto es que nunca fueron encontrados culpables y por eso hay una diferenciación en cada uno de los casos, aun cuando uno pueda tener la sospecha grande de que ambos utilizaron sustancias prohibidas para rendir sobre el terreno de juego de manera extraordinaria. Eso no está demostrado, por lo cual yo soy partidario a que ambos tienen que ser considerados al menos no culpables. Y hablando de ese caso, Oscar, y esto lo podemos debatir en otro momento, yo, en el caso de Roger Clemens, yo estoy seguro que ellos, tarde o temprano, van a estar en el Salón de la Fama. Creo que incluso ambos van a poder disfrutar de ese momento. Lo que no estoy seguro es de qué manera van a llegar, si a través del voto de los cronistas, de quienes están inscritos en la Baseball Writer Association, o a través del Comité de las Eras, que es en el cual participan sobre todo miembros, ex peloteros miembros del Salón de la Fama. Pero lo digo es por, primero, el porcentaje alto que han sacado, sobre todo en los últimos años. Ellos tienen 2 oportunidades más cada uno, por cierto. Tal vez en el caso de ambos no lleguen a tener el 75%, pero la tendencia es a mantenerse sobre el 60% o alrededor del 60%, pero sí creo, por las opiniones que he escuchado, sobre todo en los últimos meses, en las últimas semanas, de gente muy importante en el béisbol, como por ejemplo Jim Leyland, yo creo que estos dos ex peloteros van a terminar en el Salón de la Fama. Pero bueno, vamos al tema original, porque nos disgregamos. Sí. A ver, te está pareciendo Enrique Lazo, que sí, exacto. empieza a Sí. hablar de Pelé y termina hablando de Raúl González Blanco. Sí, termino de otras cosas. Termino hablando de otras cosas. Yo no sé, a mí el dar pelotazos nunca me ha parecido inteligente. Yo parto de la filosofía de Earl Weaver, el ex-manager ya fallecido, miembro del Salón de la Fama, el brillante estratega
que tuvieron durante más de 10 años los Orioles de Baltimore. El dar pelotazos puede terminar perjudicando a quien los da y al equipo al cual los otorga. El Weaver le decía a sus peloteros, claro, él tenía un muy buen equipo, pero él le decía a sus peloteros, por ejemplo, a Brooks Robinson, yo tengo en ti un mejor tercera base que el equipo contrario, le decía a Jim Palmer, yo en ti tengo un mejor abridor que cualquiera de los del equipo contrario, por eso yo no quiero que ninguno de ustedes lo suspendan o vayan a salir lesionados producto de una pelea. Yo no quiero pelotazos. Muy pocas veces el Weaver, a pesar de que era un tipo aguerrido, controversial, un competidor sin duda sobre el terreno de juego, mandaba a dar pelotazos. Entonces yo creo en esa filosofía. Y más en una temporada de 60 juegos. ¿Tú te imaginas de pronto perder una apertura que pudiera ser clave de un abridor como Garrett Cole, por ejemplo, o Corey Kluber, o sí, cualquier otro, o Jacob deGrom? Sí. Poner en riesgo a uno de esos lanzadores, no solamente por una sanción, sino por una lesión, que puedan sufrir en el fragor de una pelea o de cualquiera de los peloteros involucrados. ¿Qué costo podría tener para un equipo con aspiraciones de competir la pérdida por una cantidad, quién sabe de cuántos encuentros de peloteros clave, producto de una trifulca propiciada por un pelotazo? Yo, la verdad, yo no creo que vayamos a ver esto de forma reiterada. No sé, yo tengo una expectativa distinta con respecto a los Astros y los pelotazos. Sí, yo tampoco creo que vayamos a ver tantos y cuidado porque creo que los Astros tienen el equipo suficiente como para demostrar que no necesitaban de la tecnología para hacer la trampa para ganar los juegos de pelota. Creo que con un Verlander que no iba a estar al principio de campaña, ahora sí de nuevo ya totalmente recuperado, con un Lance McCullers que no iba a estar al principio de campaña, también al 100% para estos 60 juegos. O sea, vamos a ver unos Astros totalmente enfocados, sin la presión del público, que creo que iba a Los ser benefició, Oscar. La pandemia creo que totalmente, los benefició. totalmente los benefició, porque eh, yo escuchaba en el campo de entrenamiento a varios jugadores de los Astros diciendo, mira, olvídate que el público está ahí, que te esté abuchando para ver, o sea, porque si estás escuchándolos vas a querer irte adelante, vas a querer hacer más de lo que puedes y te vas a apresurar y no vas a tener un buen turno. Y esto obviamente, sí, no tener público, no, va a ser raro, ¿no? Jugar sin público, pero, pero también va a ser, en el caso de los Astros, para ellos va a ser mejor porque no van a tener esa presión de que hay alguien gritándoles o abuchándolos, ¿no? Y eso creo que los va a ayudar a estar en su potencial, tal vez no máximo, porque a veces sí necesitas que el público termine de empujar para que esa adrenalina esté, pero el público también te puede bajar. Siempre lo hemos hablado cuando entrevistamos aquí a algunos peloteros, pero yo creo que va a ser una temporada interesante, a pesar de ser una temporada corta. Yo sí la estaba esperando con ansias. Estuve un par de drafts de Fantasy Baseball que Efraín no juega en la semana pasada y de verdad los disfruté y creo que es una de las cosas que por lo menos a mí me va a hacer importante y sobre todo a la gente en Venezuela que aún está medio encerrada, pues va a tener algo con que distraerse. Sí, por supuesto. Deberían estar encerrados en muchas partes, por cierto. Pero bueno, lamentablemente no en todas partes la gente tiene conciencia con respecto a lo que se está viviendo. Sí, a mí también. Es decir, va a ser una temporada rara, extraña, pero va a haber béisbol. Y creo que la temporada se va a desarrollar de buena manera
circunstancias muy difíciles porque Estados Unidos justo en el momento en que arranca la temporada de Grandes Ligas está viviendo su peor momento en el contexto de la pandemia. Hay una crisis tremenda incluso en estados importantes para las Grandes Ligas, como por ejemplo Texas o Florida, estados que tienen a 2 equipos. Pero lo que he visto hasta ahora, Oscar, es que el programa, aún con fallas todavía, sobre todo al principio del Summer Camp, en cuanto a la entrega a tiempo de los resultados de las pruebas, creo que está funcionando en líneas generales de muy buena manera. Ha sido realmente muy bajo el porcentaje de positivos que ha arrojado esta etapa de pretemporada, esta segunda etapa de pretemporada. Por lo que he escuchado y leído, hay mucha conciencia alrededor de todos los involucrados en la industria de las Grandes Ligas hacia lo importante que es cumplir el protocolo acordado por la oficina del comisionado y la Asociación de Peloteros y quién sabe, podría el béisbol de Grandes Ligas terminar de darle un ejemplo a toda la sociedad estadounidense con respecto a la pandemia, ¿no? A cómo hay que afrontar este momento tan difícil que hemos vivido todos durante 2020. Bueno, lo han venido haciendo en todas sus redes, tratando de poner mensajes de los jugadores usando las máscaras, jugando. Dice, oye, si este jugador está jugando con la máscara, ¿por qué no te la puedes poner? Incluso los Piratas de Pittsburgh cambiaron su logo al pirata, pero con la máscara. Muchas de las cosas que se han venido haciendo y bueno, lo decíamos al principio, creo que con todo lo que iba a pasar, MLB estaba enfocado en que iba a haber temporada y que, bueno, ya mañana, 23 de julio, vamos a tener la voz de Play Ball. En Venezuela, donde son nuestros mayores suscriptores, creo que lo vamos a hablar la semana que viene. Es un golpe duro no tener una de las ventanas que ha sido importante en DirecTV y no podía dejar de hablar de la temporada y cerrar con esto. Es un golpe durísimo para todos los que no solamente trabajaban allí o trabajamos allí, sino para el público en general no poder tener esa ventana porque no todo el mundo tiene la opción de tener otra entrada de cable. Y bueno, va a ser una temporada difícil, pero bueno, IBC hace un muy buen trabajo. Sé que van a tener alrededor de 6 encuentros a la semana y eso va a ser importante. También no estoy seguro quién más va a tener los derechos, Efraín, en Venezuela, pero sí, va a ser una temporada donde el béisbol va a tener una ventana menos, pero bueno, ojalá que pronto podamos abrir otra, ¿no? Sí, hasta ahora IBC va a ser el único canal con posibilidades de transmitir el béisbol de Grandes Ligas en Venezuela, o al menos desde Venezuela, porque sabemos que las señales de ESPN y Fox dirigidas a nuestro país, pues también van a transmitir el béisbol de Grandes Ligas. Lo dijimos en su momento, la verdad lamentamos mucho lo que ha ocurrido con DirecTV Sports por varias razones. Porque fue la fuente de trabajo de amigos, realmente compañeros, gente que admiramos mucho. Luego porque nosotros también disfrutábamos de esa señal, quienes no trabajamos allí. Y luego porque, aparte de nuestros amigos al aire, pues esa era una empresa que generaba una cantidad de empleos directos o indirectos, nada despreciable. Ojalá más pronto que tarde se pueda restituir la señal de DirecTV Sport para beneficio de muchos, incluyéndome a mí, repito que no he trabajado nunca en ese canal. Así que bueno, Oscar, a ver qué nos depara este inicio de campaña. Seguro, Efraín. Entonces nos escuchamos ya el miércoles que viene con la temporada arrancada y con un muy buen invitado que ya en la semana se enterarán de quién es.